Sara se paró en el centro del gran salón, sus ojos escanearon la habitación con fría precisión. Ella era una guerrera. Princesa de una poderosa raza alienígena y ella había gobernado su mundo con puño de hierro, conocida por su fuerza, su belleza y su intelecto inigualable. Sara siempre había estado en control de la gente de su imperio, temía y la respetaba, y la mayoría de las especies exóticas hicieron lo mismo, pero hoy algo se sintió diferente. Hoy estaba a punto de enfrentarse a un humano, una especie que solo tenía. Escuché hablar en susurros de una raza que consideraba débil e insignificante, colrizada. El soldado humano acababa de entrar en la habitación con cada uno de sus movimientos confiado y deliberado. Era alto, musculoso y sus ojos no mostraban miedo a que Sara lo observara. Cuidadosamente había escuchado rumores de que los humanos eran resistentes y que habían sobrevivido a innumerables guerras y batallas con civilización mucho más avanzada, pero ella nunca pensó mucho en ello. Creía que los humanos eran primitivos como todas las otras especies menores con las que había lidiado en su largo reinado. Eran solo otra forma de vida para conquistar o destruir. Ella nunca había conocido a uno antes, pero había leído lo suficiente como para saber lo fácil que era. La tensión en la habitación era espesa mientras su guardia de élite la flanqueaba esperando sus órdenes. Los dedos de Sara apretaron alrededor de la empuñadura de su espada, su filo brillando bajo la luz. Ella no tenía tiempo para Gans. Este humano necesitaba conocer su lugar. Sin decir una palabra, levantó la mano para indicarle a Cal que se arrodillara ante ella. Era el gesto habitual de sumisión en su mundo, una muestra de respeto por su autoridad que todo alienígena tenía. Obedeció esta simple orden sin lugar a dudas. Era algo que Sara había hecho innumerables veces y siempre funcionó. Hasta ahora, Cal no se arrodillaba, simplemente se quedaba allí mirándola fijamente. Con una mirada intensa, Sara frunció el ceño y le repitió la orden. Voz cada vez más enérgica: arrodíllate ante mi humano, ella exigió, pero aún así lo hizo Cal. No se movió por un momento. La habitación cayó en silencio. Los guardias intercambiaron incertidumbre. Miradas inseguras de qué hacer. La mirada de Sara endurecida nunca había sido desafiada como esto, especialmente no por parte de un humano. Ella esperaba que este momento fuera rápido e indoloro, un recordatorio de su absoluta poder, pero ahora se enfrentaba a algo inesperado. El humano ante ella era diferente. Los ojos de Cal nunca se fueron. Había algo en su expresión que la inquietaba. No había miedo, no dudaba. Él se mantuvo erguido como si estuviera mirando a una igual, no a una superior. Sara podría sentir su pulso. Acelera. No era así como se suponía que debía ir. Este humano no le tenía miedo. Él no se inclinaba ante su poder, lo desafiaba. ¿Por qué no te arrodillas? La voz de Sara estaba fría mezclada con autoridad, pero había un toque de curiosidad en su tono. Labios curvados en una leve sonrisa. No me arrodillo ante nadie. Él dijo con calma que no lo hiciera. Nadie, ni siquiera para ti. Los ojos de Sara se abrieron un poco. Ella esperaba desafío, tal vez algo de resistencia, pero esto era algo completamente diferente. Ella lo estudió más de cerca, su mente aguda trabajando para comprender lo que estaba sucediendo. Este humano era diferente a todo lo que había encontrado antes de su confianza, su total desprecio por ella. El comando la hizo sentir incómoda. Nunca había sabido lo que era enfrentar alguien que no estaba intimidado por ella. Este humano la miraba como si no viera a una princesa poderosa, pero solo otro ser, solo otra persona con la que lidiar. ¿Cómo te atreves a hablarme como? Que la voz de Sara se alzó de ira. No eres nada, eres solo un humano, eres. Debajo de mí. La sonrisa de que él no flaqueó. Él no estaba enojado, él no tenía miedo. No había algo en él, algo en la forma en que se portaba que sorprendió a Sara como a la vez extraño y extrañamente convincente. Él no estaba jugando con sus reglas, él no estaba incluso tratando de ganarse su favor. Él simplemente estaba parado allí inmóvil. Tal vez no entiendas a Cal, dijo su voz firme, pero no me arrodillo ante nadie, ni siquiera ante los dioses, ni siquiera ante tu poder. No me asusta, no me impresiona, no significa nada para mí. Los ojos de Sara te entrecerraron. ¿Crees que eres mejor que yo? Sin colrizada, respondió su voz casi demasiado tranquila. Yo. ¿Crees que eres como todos los demás? ¿Crees que puedes controlar a las personas con miedo, con poder? Pero no tengo miedo de que nunca haya sido. Sara sentí una extraña ola de emoción. Lávale, algo que no pudo colocar del todo en la confusión de la ira. Intriga. Ella nunca se había enfrentado a algo así antes de conquistar mundos comandados por ejércitos y destruir civilizaciones, y ahora un solo humano estaba parado frente a ella probando su forzamiento. Ella cuestionó todo lo que pensaba que sabía. ¿Por qué te paras ahí, humano? Sar le preguntó a su voz más mesurada ahora, aunque su autoridad aún se mantenía fuerte. ¿Qué crees que puedes lograr desafiándome? Cal dio un paso adelante. Su ojos que nunca abandonan los suyos. No te estoy desafiando, solo no me inclino ante ti. Tú
¿Quieres respeto, quieres poder, quieres miedo? Él hizo una pausa, esas cosas se ganan. No exigió la palabra lengua en el aire entre ellos, el corazón de Sara se aceleró pero ella la mantuvo. Con postura este humano, esta criatura aparentemente insignificante estaba desafiando. De una manera que nunca antes había sido desafiada, fue inquietante pero al mismo tiempo fascinante. Nunca había permitido que nadie la interrogara, pero ahora aquí no estaba segura de qué hacer. Hacer su poder, su autoridad, todo lo que había construido estaba siendo cuestionado por un humana y en ese momento Sara se dio cuenta de algo que nunca había considerado. Antes, tal vez este humano no era la criatura débil e insignificante que ella había asumido, tal vez solo tal vez podría ser la que podía cambiarlo todo. Sara podía sentir que el aire a su alrededor cambiaba mientras se enfrentaba cara a cara con el humano. Su comportamiento tranquilo era como un muro que no podía atravesar. Se había encontrado con muchos seres de diferentes galaxias, pero ninguna se había atrevido a desafiarla con tanta audacia, y sin embargo, este humano, esta soldado no se inmutó por completo por su autoridad, no tenía sentido para ella. Su mente se aceleró mientras lo lavaba, la postura de Cal estaba relajada, pero había algo en la forma en que se portaba. Eso fue poderoso, él no mostraba ningún miedo, lo que en su experiencia fue casi el miedo imposible, era una reacción natural cuando se enfrentaba a alguien como ella como gobernante. Con un poder inigualable, pero Cal ni siquiera se inmutó, él era la imagen de la compostura. Sara entrecerró los ojos intentando para entenderlo, se quedó allí parado con la confianza de alguien que sabía algo que ella no sabía y que ella odiaba. Saberlo la hizo sentir vulnerable de una manera que no había experimentado en años. El humano no era el tipo de soldado que ella esperaba que fuera la mayoría de los soldados cuando fue colocado. En tal posición se habría arrodillado sin pensarlo dos veces con la esperanza de evitar el castigo o la muerte, pero no Cal, ¿qué son? Tú, Sara le preguntó en voz baja y llena de sospecha. Ella no solo quería decir su nombre, quería saber que lo hacía diferente de los otros sin cámara que había conquistado Cal. No dudé, solo soy un soldado haciendo su trabajo, dijo con voz firme, pero con un tono subyacente que sugería que había mucho más en el que eso, pero a diferencia de ti, no me escondo detrás de él. Poder y miedo no necesito Saris, el corazón se saltó un latido, esas palabras fueron como un desafío y como si se estuviera burlando de ella, pero de una manera tan tranquila que solo la intrigaba más a nadie. Si alguna vez le había hablado así, estaba acostumbrada a ver miedo en los ojos de aquellos que eran más débiles a los que se había acostumbrado. La idea de que el poder era todo lo que podía controlar a la gente, pero aquí estaba ella. Frente a un humano que parecía creer en algo completamente diferente, ella dio un paso más cerca y sus ojos se fijaron en su tú. ¿Realmente crees que puedes pararte aquí y hablarme como si la voz de Zeta fuera más fría, ahora más aguda, como si lo intentara? Para traspasar su confianza con sus palabras, Cal la miró directamente a los ojos y mirarla. No te tengo miedo, yo. Tus amenazas nunca significarán nada para mí y tu poder es solo una herramienta. No era algo que esconder detrás de la mente de Sara, comenzó a acelerarse mientras procesaba sus palabras. Una herramienta, ella repitió su voz, casi un susurro. ¿Crees que me estoy escondiendo detrás? Poder, ella nunca lo había visto así antes, el poder siempre había sido su escudo. Su arma, su forma de controlar todo y a todos a su alrededor. Era la base de su gobierno, pero que él sugería que su poder era solo una muleta, una herramienta para ocultar su verdadero yo. La ira estalló por un momento, pero luego se desvaneció rápidamente y fue reemplazada por una extraña curiosidad. Eres diferente, ella se dijo más a sí misma que a él. Yo nunca conocía a alguien como tú. Cal no sonrió, pero sus ojos se suavizaron por un breve momento. Has conocido gente que se inclina ante ti, gente que te teme, pero eso no es lo que soy y no es lo que seré nunca. Soy la soldado Sara y yo luchamos porque creo en algo más grande que el poder. Creo en la libertad. Sara dio un paso atrás casi como si sus palabras hubieran. Ella siempre había pensado que el poder era el objetivo final, lo único que valía la pena buscar era el camino que había elegido y que la había convertido en la gobernante de todo un imperio. Nadie alguna vez lo había cuestionado y, sin embargo, aquí estaba una humana que no solo desafió su poder, sino que cuestionó la misma cosa. Ella había construido toda su vida sobre ti. Cree en la libertad. Sara le pidió, su voz ahora teñida de algo parecido a confusión. Ella había escuchado la palabra antes, pero siempre parecía una ilusión. Su debilidad por la libertad significaba una falta de control para ella, era un caos y concepto peligroso, algo que podría desentrañar todo por lo que había trabajado. Había conquistado la libertad en los demás, doblegándolo a su voluntad, pero Cal hablaba como si la libertad fuera algo que valiera la pena proteger. Libertad es lo que nos hace fuertes, Cal dijo, su voz inquebrantable. No se trata de tener
Control sobre los demás, se trata de controlarte a ti mismo, las elecciones que haces, el camino que eliges caminar, dices. Tienes poder, pero lo único que has hecho es quitarle la libertad a los demás. Sara sintió una opresión en el pecho, nunca había visto las cosas de esa manera, que había gastado tanto tiempo centrándose en el control que nunca se había detenido a considerar el costo de hacerlo. ¿Qué pasaría si estuviera equivocada? ¿Qué pasaría si todas las personas que había conquistado, todo el mundo que había dominado, no fueran solo signos de su poder, pero señales de su fracaso? Ella alejó el pensamiento sin estar dispuesta a dejar que se arraiga en su mente. Estás equivocado, dijo, aunque su voz vaciló ligeramente. Gobierno, porque debo hacerlo, es la única forma de asegurar la supervivencia. Los ojos de Cal, suavizado como si él entendiera algo que ella no quería admitir. Sobrevivir sin libertad no es sobrevivir en absoluto. Es solo existencia. La mente de Sara zumbaba con el peso de sus palabras que ella tenía. Siempre creyó que estaba haciendo lo correcto al gobernar con un relleno de hierro, pero ahora está parada frente a este humano. Ella comenzó a preguntarse si se había equivocado todo el tiempo con el poder al que se aferraba. El control por el que luchó siempre había sido mantener a los demás a raya, pero Cal no tenía miedo de que no la necesitara para controlarlos, y en ese momento Sar se dio cuenta de que Cal no era solo un soldado humano, era otra cosa, era un símbolo de todo lo que había pasado por alto, todo lo que había reprimido durante tanto tiempo. Él era un símbolo de libertad. Los pensamientos de Sara giraban mientras trataba de darle sentido a todo, pero una cosa estaba clara. Este humano no era como los demás, y quizás, solo quizás, él era la clave para algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado, la inquebrantable determinación de que él solo parecía confundir aún más a Sara. Su confianza no se trataba solo de palabras. Estaba en su presencia, sus acciones, y la forma en que se portaba que Sara había tenido. Lidié con innumerables guerreros, algunos valientes, algunos astutos, pero ninguno se había mantenido así firmemente contra ella como este humano. Nunca se había encontrado con alguien que se negara a dejarse intimidar por ella, pero ¿qué pasaría si hubiera más en él de lo que parecía a simple vista? Cuando Sara estudió a Cal Shi, comenzó a notar cosas que no eran obvias de inmediato. Su lenguaje corporal estaba relajado, pero había algo en su postura, una vigilancia como la de un depredador que esperaba pacientemente el derecho momento en que sus ojos, aunque tranquilos, escaneaban nítidamente cada movimiento, cada cambio en él. Medio ambiente. Cal no solo estaba jugando al juego de la fuerza, que estaba calculando, evaluando que él no estaba reaccionando a su dominio, sino que la estaba estudiando, analizándola como a una igual. Fue entonces cuando Sara se dio cuenta de que esta humana no estaba solo aquí para enfrentarla en el momento en que había sido preparado para algo como esto, había venido tenía un propósito, con un plan, y esto la desconcertó más de lo que admitiría que Sara tenía. Siempre confió en su poder para controlar situaciones, para doblegar a otros a su voluntad. Ella había construido su imperio sobre la fundamento del miedo y la fuerza, sin espacio para la debilidad, pero aquí estaba Kala, hombre que irradiaba una fuerza interior que le era completamente ajena. No le tenía miedo, y ese solo hecho era una debilidad evidente en su enfoque. ¿Qué significaba tener verdadero poder si no podía intimidar a quienes debería? Todavía no entiendo. Cal habló de nuevo, su voz tranquila. Sin embargo, llevaba la peso de la experiencia. No puedes controlar todo, no puedes dominar todas las mentes. Algunas cosas no se pueden forzar a la sumisión. Sara sintió un escalofrío repentino. Ella no estaba acostumbrada a escuchar estas palabras de sus enemigos, especialmente de alguien tan común que no era un superpoder. Alien ni era de una raza de guerreros Eyot, solo era un ser humano de pie contra el imperio más grande que la galaxia haya visto jamás, y sin embargo, en ese momento, Sara se dio cuenta de lo fuertes que eran los humanos por derecho propio, no por su tecnología o su poder, sino debido a algo más profundo. Tenían una resiliencia que los hacía inquebrantables incluso frente a probabilidades abrumadoras. Sara se quedó sin palabras, no podía comprender cómo un humano podía tener tal impacto. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de lo poco que realmente era. Entendía sobre la especie que había subestimado a los humanos, aunque tecnológicamente inferiores en muchos aspectos. Poseían algo mucho más peligroso, un espíritu que no podía ser aplastado. Tenían una voluntad inquebrantable de luchar para sobrevivir y defender lo que creían. No se trataba solo de poder, se trataba de corazón, de algo intangible que Sara nunca había conocido. La postura lo decía todo. Él no era solo un soldado, era un símbolo de lo humano. Espíritu resiliente, determinado y completamente despreocupado de las fuerzas que buscaban controlarlos. Fue que resiliencia que lo hacía peligroso, que hacía peligrosa a la humanidad. Sara siempre había creía que el poder significaba control,
que la supervivencia significaba dominio, pero que él era. Diciéndole algo diferente, hay más poder que solo fuerza física, continuó Kell. Se trata de perseverancia, se trata de volver a levantarse, no importa cuántas veces te derriben, se trata de superar el imposible. Sarah no pudo evitar sentir el peso de sus palabras. Ella había pasado toda su vida perfeccionando su fuerza, dominando su habilidad para controlar y manipular. Nunca había considerado que podría haber otra forma de ser fuerte, otra forma de sobrevivir. Siempre había asumido que el miedo era el arma más poderosa, lo que mantenía a todos encerrados. Línea en la que había construido su imperio, asegurándose de que nadie se levantara jamás en su contra, pero las palabras de que la golpearon como un golpe al que nunca se había visto obligada. Vea el poder de la voluntad humana, el impulso implacable de sobrevivir sin importar cuántos poderes tienen. Ella no pudo evitar la sensación de que este humano, con todas sus limitaciones, era más poderosa de lo que ella podría entender realmente. La resiliencia de Cal no estaba solo en su capacidad para resistir su poder. Estaba en su creencia de que, sin importar las probabilidades, la humanidad podría superar cualquier cosa que él. No estaba luchando por el poder, no estaba luchando por la gloria, estaba luchando por la libertad, estaba luchando porque él creía en algo más grande que él mismo, algo que lo impulsaría a seguir adelante incluso cuando todas las fuerzas en el universo parecía estar en su contra. Y aquí fue donde la mente de Sarah realmente se sacudió, porque en eso momento en que se dio cuenta de algo fundamental sobre la raza humana, ellos no la necesitaban para sobrevivir, ellos no necesitaban su poder, su imperio o su control, tenían algo mucho más potente y espíritu que ningún imperio podría romper, ningún arma podría destruir. La calma de Cal. La expresión no traicionaba nada, pero Sarah sabía que había ganado. No se trataba de fuerza o superioridad, se trataba de algo mucho más profundo, algo que no podía medirse ni controlarse, y fue esto. Realización que dejó a Sarah cuestionando todo lo que había conocido por primera vez. En algún momento de su vida sintió algo que nunca antes se había permitido sentir. Duda de que la mirada de Cal permaneciera fija en la suya inquebrantable. Él no buscaba la victoria ni estaba interesado en dominarla, simplemente se mantenía firme sin sacudirse, de una manera que hizo que Sarah cuestionara todo lo que pensaba que entendía de un poder. Y en ese momento algo dentro de ella comenzó a cambiar. Tal vez Cal tenía razón, tal vez había un poder mucho mayor en el que había confiado durante tanto tiempo, un poder que no podía ser controlado. Solo respetaba la fuerza de que él no estaba en su cuerpo, estaba en su alma, y era la fuerza que llevaría a la humanidad a un futuro mucho más allá de lo que Sarah había imaginado. La mente de Sarah corría con él al darse cuenta de que había subestimado a Cal, pero a medida que el silencio entre ellos se extendía a otra cosa, comenzó a cambio algo que ninguno de los dos había anticipado. Ya no era solo la batalla de voluntades, había un subyacente corriente que ambos comenzaban a sentir, aunque ninguno lo admitiría, a una tensión no solo de poder sino de algo más humano, algo profundamente emocional, de lo que los ojos de Cal nunca vacilaron. Su Sarah, aunque una figura poderosa e imponente, no pudo evitar sentir un celpolo. En su pecho no había miedo, ni era una incómoda sensación de debilidad. Era algo más complicado, algo desconocido para su curiosidad que tenía. Pasó su vida rodeada de seres que la temían o la respetaban, pero nunca nadie se limitó a soportar su tierra con una confianza tan tranquila. Cal no era un soldado para ella, era más un misterio. ¿Por qué sigues peleando? Sarah finalmente le preguntó con voz firme pero entrecortada. Con curiosidad. ¿Qué esperas probar? Que los labios de Cal se curvaron en un ligero conocimiento. Sonríe, no era arrogante, era suave, casi juguetón. No necesito demostrarlo. Cualquier cosa para ti. Estoy luchando por mi gente, por mi mundo. Sarah ladeó la cabeza, estudiándolo cuidadosamente. Sus palabras no eran la retórica habitual que escuchaba de los guerreros, había sinceridad en ellas. Que ella no estaba preparada para, pero más que eso había un fuego silencioso que ella vio en sus ojos, algo que hablaba de fuerza más allá de lo que había presenciado antes. Eres valiente, murmuró antes de poder detenerse. Porque la sonrisa de un Kel humano se ensanchó, pero no había ningún indicio de arrogancia en su expresión. La valentía no se trata de no tener miedo, se trata de ponerse de pie incluso cuando tienes miedo. Y tengo miedo de perder todo lo que sé, tengo miedo perdiendo lo que me hace humano. El corazón de Sear dio un vuelco ante sus palabras. La admisión tan cruda y tan descuidada agitó algo dentro de ella que era. Solía ver la fuerza como poder, como dominio, pero la fuerza de Kel no estaba en sus músculos ni en sus armas, sino en su emociones. Su vulnerabilidad estaba en su capacidad de cuidar, amar y luchar por algo más grande que él. Sus ojos volvieron a cerrarse y por un breve momento Sarah sintió un parpadeo de algo que tenía. Nunca se permitió sentir antes de la conexión. Rápidamente se sacudió.
descartando la idea de que ella no podíamos permitirnos distracciones. No ahora, yo no soy él. Enemigo, ¿crees que soy Cal? Dijo en voz baja, su voz más suave. Ahora no estoy aquí para destruirte, estoy aquí para detener la destrucción que estás causando. Sarah sintió una punzada aguda de algo, un destello de duda que ella había reprimido durante mucho tiempo. Ella realmente es la villana en esta historia. Siempre se había visto a sí misma como la protectora de su pueblo, una líder por la que luchó. La supervivencia de su especie, pero al escuchar las palabras de Cal, su tranquila convicción hizo. Sin embargo, ella cuestionó la validez de esa creencia. ¿De qué estás diciendo? Que preguntó Sarah. Su voz no representaba un verdadero desafío, solo la curiosidad. Cal dio un lento paso adelante. Cerrando la distancia entre ellos, la tensión entre ellos era espesa, pero allí no había agresión en sus movimientos. Él no estaba tratando de dominarla y ciertamente no estaba tratando de controlarla. En cambio, había algo extrañamente vulnerable en su acción, era como si quisiera entenderla. Para ver la visión de ella que nadie más había visto, estoy diciendo que Cal, dijo su voz. Apenas un susurro. Ahora que no éramos tan diferentes tú y yo. Sarah sentimos su aliento. Atrapa en su garganta lo inesperado de sus palabras, golpeándola más fuerte de lo que esperaba. Quería despedirlo. Decir que él estaba equivocado, pero por primera vez ella no pudo encontrar las palabras. ¿Te refieres a que? Sarah preguntó, casi temerosa de escuchar la respuesta. Cal extendió los dedos. Rozando el borde de su guantelete blindado. Fue un pequeño gesto, pero para Sarah se sintió como una explosión de emoción. Su toque fue cálido, de conexión a tierra y, por el más breve segundo, sintió una chispa de algo que había negado durante mucho tiempo, algo que no tenía nada que ver con poder o guerra, algo más suave, algo humano. Me refiero a Cal, continuó, sus ojos no dejando el suyo, que ambos luchamos por lo mismo, luchamos por los que amamos. Luchamos para proteger lo que más importa. La diferencia es que no he olvidado lo que significa amar, preocuparme por ser vulnerable. Las palabras flotaban en el aire llenas de significado. El corazón de Sarah saltó. Un latido de su mente, tratando de procesar todo lo que acababa de escuchar. Amor. Vulnerabilidad. Estos eran conceptos ajenos a sus cosas que ella había dejado de lado en su búsqueda del poder, pero a medida que miró a los ojos de Cal, ella no pudo evitar sentir el peso de su sinceridad. Por la primera vez en su vida que cuestionó sus propias creencias, Sarah retrocedió un poco, casi involuntariamente. Mano alejándose de su toque. Ella no podía permitirse sentir esto, ella no podía dejarse distraer por estas emociones. Ella tuvo una guerra para ganar, una galaxia para controlar, pero Cal era implacable. Sus ojos suavizaron, una comprensión gentil en su mirada. Que no tienes para hacer esto solo, Sarah, podemos luchar juntos. Hay más en la vida que conquistando, más poder que solo dominación. Hay amor, hay paz. Hay algo por lo que vale la pena luchar, que es más grande que todo esto. El corazón de Sarah se agitó ante sus palabras. Retroceda sin saber cómo responder, su mente se arremolinaba con la confusión que tenía. Siempre creí que la fuerza provenía del control, del dominio, pero Cal está callado. Su honestidad, su vulnerabilidad la había sacudido hasta la médula por un breve momento. Momento fugaz. Sarah imaginó un mundo diferente, uno en el que no tenía que ser una conquistadora, donde el amor y la confianza eran los verdaderos poderes que dieron forma al universo, pero tan rápido como surgió el pensamiento, ella lo alejó enfocándose en la batalla por delante, pero en el fondo Zeta sabía que algo había cambiado, no estaba segura lo que era todavía, pero ella podía sentirlo en el aire entre ellos. Aquí había algo más que una lucha por la supervivencia. Había algo más creciendo, algo que ninguno de los dos había esperado, y aunque ella nunca lo haría, admítelo, estaba empezando a temer que podría ser ese algo. La tensión en el aire era espesa mientras Sarah se paraba al frente de Cal, ambos conscientes de la encrucijada a la que se enfrentaban, los sonidos de la batalla en curso fuera de su un pequeño refugio parecía distante, como si el universo mismo contuviera la respiración esperando para el siguiente movimiento. Cal, de pie con su habitual expresión tranquila pero decidida, tenía acabo de hacerle una oferta que Sarah nunca podría haber imaginado, que le había ofrecido la oportunidad de luchar codo a codo para unirse fuerzas de una manera que le resultaba tan extraña que se sentía como una traición a todo lo que había conocido de Sarah. La mente se aceleró mientras procesaba las palabras de Cal. ¿Podría realmente confiar en él? ¿Podría realmente formar una alianza con alguien que había sido su enemiga durante tanto tiempo que la lógica de su educación le decía que era una tontería, incluso peligroso, pero algo en su corazón, la parte a la que le había llegado de alguna manera con sus palabras tranquilas y su toque vulnerable, susurró que tal vez esta era la única forma de avanzar? La voz de Cal rompió el silencio como si sintiera sus dudas. Sarah, no tienes que hacerlo. Decide ahora mismo, sé que esto es difícil de creer, pero piénsalo.
Podemos poner fin a esta guerra, salvar vidas tanto humanas como alienígenas, podemos reconstruir lo que es destruido, pero solo si dejamos de pelearnos. El corazón de Sarah latía con fuerza. En su pecho había sido entrenada toda su vida para ser la líder de su pueblo, para nunca mostrar debilidad, para nunca cuestionar el camino que se abrió ante ella, pero parado aquí ahora en este inesperado momento en que sintió que algo se movía dentro de ella que no podía ignorar. Cal no lo era solo ofreciendo una alianza, él estaba ofreciendo una nueva forma de ver el mundo, un mundo donde la paz y el amor eran más poderoso que la guerra y el control. Pero luego una voz en su mente le advirtió esto. Podría ser un truco que él podría estar tratando de manipularla, podría estar fingiendo ofrecerle paz mientras planea secretamente traicionarla a ella y a su gente. La posibilidad de traición parecía demasiado grande como para ignorarla. ¿Cómo podía confiar en él? ¿Cómo podría confiar en alguien cuando toda su vida había sido moldeada por la fría realidad de la guerra? ¿Por qué debería creerte? Sarah. Finalmente le preguntó con voz aguda, aunque temblaba un poco. ¿Has estado peleando contra mí durante tanto tiempo? ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Por qué querrías paz con alguien como yo? Cal no se inmutó, sus ojos mantuvieron una mirada fija, su expresión tranquila pero llena de algo más profundo, algo que Sarah podía sentir incluso si aún no lo entendía completamente. Luchando por el poder, Sarah. Cal dijo en voz baja que estoy luchando por la supervivencia de mí. Gente que no soy como los demás, no creo en la destrucción de todo. Civilizaciones, creo en la posibilidad de la paz, aunque parezca imposible, y creo en Tisú. Las palabras la golpearon como un golpe físico. ¿Cómo podría decir eso? ¿Cómo podría creer en alguien como ella? Alguien que había liderado la acusación contra su gente, no tenía sentido y, sin embargo, como ella. Mirándolo a los ojos, ella no vio ningún indicio de engaño, ningún motivo oculto, había solo honestidad, el tipo de honestidad que la hizo sentir expuesta de una manera en la que no se sentía cómoda con Sarah. Dio un paso adelante. Sus pensamientos se arremolinaban. El campo de batalla afuera seguía furioso, pero para ella la batalla ahora estaba dentro de sí misma, los muros que había construido a lo largo de los años. Las paredes del control del poder y el miedo comenzaban a desmoronarse, ella podía sentirlo. Y la idea la aterrorizó y la emocionó. No sé si puedo confiar en ti, Sarah admitió, su voz más tranquilo ahora. No sé si puedo confiar en alguien con quien los ojos de Kel se suavizaron. Comprensión. Sé que la confianza no es algo que se pueda dar libremente, es algo que hay que ganarse, pero estoy dispuesto a demostrártelo paso a paso. No te estoy pidiendo que abandones tus creencias, Sarah, te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que haya otra forma, una forma en que ambos pueblos puedan sobrevivir. No solo luchar por la supervivencia. La mente desear, corrió la parte lógica de ella, la parte que había sido entrenada para liderar con fuerza, le dijo que rechazara la oferta de Cal de negarse a dejarse influir por sus palabras, pero la parte de ella que era humana, algo que casi había olvidado, susurró que tal vez, solo tal vez, Cal tenía razón. Podía sentir el peso de la decisión presionando sobre su pecho, un peso que parecía insoportable, pero justo cuando Sarah estaba a punto de hablar, el sonido de distante las explosiones rompieron el silencio. La batalla afuera se había intensificado y los gritos de la guerra resonó a través de las paredes del refugio. Los ojos de Sarah parpadearon de preocupación, pero la voz de Kel la atrajo. Volviendo al momento, Sarah, pase lo que pase a continuación, no podemos esperar. Si vamos a hacer esto, tenemos que actuar ahora. Cuanto más esperemos, más vidas perderemos los dos. Conozca el costo de la guerra, pero existe la posibilidad de detenerla aquí mismo, ahora mismo. Sarah sintió una profunda sensación de conflicto dentro de ella. La supervivencia de su gente estaba en juego y la idea de luchar junto a C, su enemigo, parecía casi imposible de aceptar, pero luego ella pensé en las miles de vidas que ya se habían perdido en esta guerra sin sentido, las innumerables familias destrozadas, las casas destruidas. Pensó en la posibilidad de acabar con todo salvando vidas, de tener algo más que guerra y destrucción. No prometo nada, Sarah dijo finalmente, su voz firme pero con un toque de incertidumbre, pero sin ganas de escuchar y sin ganas de da el primer paso, veamos a dónde conduce este camino. Cal sintió con los ojos brillantes, con una mezcla de esperanza y determinación. Eso es todo lo que pido. Cuando Sarah dio un paso al frente, más cerca de él, sus destinos parecían entrelazados y el camino por delante seguía siendo incierto. La decisión de formar una alianza o de traicionar todo lo que había conocido era una decisión que había tomado, pero el viaje solo había tenido acaba de comenzar. ¿Qué les depararía el futuro para su gente solo por tiempo? Diría que el aire estaba lleno de tensión cuando comenzó la batalla final. Sarah estaba en el frente de batalla, su corazón latía